com a sempre o de sempre. A la Celta! El Barça Celeste! Hola a todos los celtistas y a todas las celtistas, un saludo y bienvenidos a un programa especial y muy especial que es del Bar Celeste. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos una entrevista que, bueno, es un verdadero placer para nosotros. Yo creo que no hay palabras para describir lo contentos que nos sentimos de poder tener a esta verdadera leyenda del celtismo, jugador que recordamos, pero además muchísimo de nuestra época, de cuando nosotros teníamos, pues, no sé, unos 12, 13, 14 años. Vamos a presentarlo ahora mismo, pero antes le voy a dar la bienvenida al programa también a mi compañero y amigo y fundador del bar, Fernando Rodríguez Estevez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes. Pues aquí en Bayona, nada, esperando a realizar esta entrevista que seguramente nos va a llevar por muchísimas imágenes de nuestro pasado, ¿no? Como jóvenes aficionados del Celta que acudíamos con nuestros padres a Balaídos. Y bueno, pues es una figura emblemática, como tú decías, e importante de este club, ¿no? Casi centenario. Pues sí, yo me he puesto precisamente la camiseta que me regaló mi abuelo, ya difunto abuelo Luis, pues cuando yo tenía unos 12, 13 años, que es la época en la que nuestro invitado estaba jugando en el Real Club Celta de Vigo y a punto de salir ya del equipo hacia otros clubes en los que también jugó y destacó muchísimo. Me refiero a un jugador nacido en Nigrán que se inició en las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo y como lateral se convirtió en pieza fundamental en varios equipos, ya no solamente el Celta, sino también el Valencia, el Betis, el Atlético de Madrid y se retira en el Elche. Es también presencia constante en la selección española de los años 90, participando en el Mundial de Estados Unidos 1994. Aquí estoy yo en Estados Unidos y él visitó Estados Unidos en el 94 con la selección española y también en la Eurocopa de 1996 en Inglaterra. Como digo, se retiró en el Elche y lleva varios años entrenando en Galicia, en estos momentos al Alondras, al otro lado de la Ría de Vigo, en Cangas. 530 partidos, nada más y nada menos, en total jugó nuestro invitado de hoy. Bienvenido al Bar Celeste, Jorge Otero, es un verdadero placer. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer es mío. La verdad que, bueno, lo comentábamos antes, a micrófono cerrado, ¿verdad? Cuando uno lleva tantos años fuera del fútbol, ya salió de la rueda de los futbolistas, del famoseo, digamos, entre comillas, bueno, pues se agradece que todavía haya gente como vosotros que se acuerden y para mí la verdad que es un auténtico placer charlar y compartir estos momentos con vosotros. Pues te lo agradecemos muchísimo y gracias a la magia de Internet pues podemos estar aquí charlando hoy con Jorge Otero. Y la primera pregunta, Jorge, tiene que ver con tus años, pues con tu niñez en realidad. ¿Qué fue lo primero que te atrajo, Jorge, del fútbol cuando eras pequeño? ¿Quiénes fueron en esos momentos primerizos tus modelos a seguir? Bueno, yo creo que eso, en esa época no teníamos la Play, no teníamos Internet, no había un balón, yo me acuerdo de montar ahí al lado de casa, 2 piedras, 2 porterías y jugar, y ahí empezó, yo creo que como todos los niños de esa época, ¿verdad? No había ni botas de Cristiano Ronaldo ni de Messi, los campos eran de tierra, los entrenadores hacían lo que podían porque estaba todo, bueno, era todo creo que más por amor al arte que por otra cosa, ¿no? Y ahí fueron mis inicios, como todos, y desde ahí me acuerdo que mi padrino, pues sale una noticia en el periódico, en el Faro de Vigo, conforme los niños nacidos entre unos años, pues que pasen por la Madroa para hacer unas pruebas y empezó, digamos, mi iniciación en el fútbol, ¿verdad? En las categorías inferiores desde el Celta, con 10, 12 años hasta, bueno, pues hasta los 25 que salí
y por eso, bueno, pues claro que soy un jugador de la cantera, ¿verdad? Porque, bueno, me crié desde el primer equipo, o el equipo de base hasta el Real Cruz Celta. Pero había algún jugador o algunos jugadores que tú tuvieses como referentes, porque yo, por ejemplo, cuando era pequeño, pues tenía a Mate como un referente, ¿no? Te tenía a ti mismo como un referente. ¿Cuál era tu caso? No, pues la verdad, no tengo conciencia ahora mismo de que tuviese ningún jugador, ¿verdad? No, yo creo que no quería parecerme a nadie, ¿no? Como ahora todos los niños, no. La verdad que, pues bueno, era un poco como empecé ahí, y sí que después, evidentemente, ¿no? Cuando llegas al primer equipo, cuando estás ya en juveniles y ves pues como bien dices, ¿no? Mate, Atila, ¿no? Vicente, bueno, quizás esos son un poco la referencia que tienes, pero sí que no tenía ningún ídolo, nada por el estilo, ¿no? Nunca fui de tener en ese sentido muchas referencias. Creo que, bueno, pues los deportistas, y hay deportistas muy importantes y futbolistas, gente de balonmano, natación, tenis, pero bueno, creo que nunca tuve ningún ídolo ni modelo a seguir, ¿no? Sí, yo quería preguntarte, Jorge, en esos inicios, ¿ya tenías claro que querías jugar de lateral derecho o fue algo progresivo? No, yo creo que fue algo progresivo. Yo me acuerdo de jugar de interior, de delantero, y bueno, pues me imagino que los entrenadores al final te van ubicando, ¿verdad? Donde tus condiciones, me imagino que, bueno, pues técnicamente no era un fenómeno, y en vez de tirar a la portería, la tiraba al córner. Me dijeron, bueno, pues igual era que de delantero, ¿verdad? Y ahí, y bueno, me encontraba cómodo, jugué de central, que también después como profesional sí que jugué muchos partidos de central, pero bueno, en cualquier lateral izquierdo, bueno, en cualquier posición. Me acuerdo incluso como profesional de jugar de interior en la primera época del Celta, pero sí que es cierto que donde mejor me encontraba, donde más cómodo estaba, bueno, pues digamos que lateral, incluso central, cualquier posición de la línea defensiva, ¿no? Y ahora que me hablas de tantas posiciones en las que has jugado, últimamente se habla mucho de la polivalencia, ¿no? Es un concepto, yo creo bueno, pues está instaladísimo en el fútbol de hoy en día. ¿Tú realmente crees en ese valor de la polivalencia o crees realmente que un jugador tiene que jugar en su sitio, digamos, donde realmente rinde y no hacer experimentos? No, hombre, yo creo que no hay que hacer experimentos, ¿verdad? Pero sí que es cierto que estamos viendo que hay jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Bueno, eso yo creo que para el entrenador es bueno. A veces el jugador esto tiene la contrapartida de cuando tienes muy polivalente, pues igual no encajas en ningún sitio, ¿eh? Entonces, bueno, igual es Ya. tener uno fijo, ¿verdad? Pero sí, pero yo creo que, y como entrenador ahora, tener algún jugador que puedas adaptarte a una u otra posición, siempre hay una, ¿verdad?, que es la más determinante, o donde el jugador se encuentra más cómodo, pero sí que, bueno, pues cuando hay temas de lesiones, sanciones, cualquier problema, el tener jugadores que puedan ubicarse en varias posiciones, bueno, pues te da un plus, y son jugadores muy a tener en cuenta. Supongo que esto te lo habrán preguntado en varias ocasiones, pero ¿recuerdas de alguna manera especial ese primer momento en el que jugaste, ese primer partido en el que saltaste al césped de Balaidos con el primer equipo del Celta? Sí, hombre, ese fue como el Español, en Sarriá, eso no se olvida, ¿verdad? Con 18 años. Aparte, hay una anécdota. Yo cuando empiezo en esa pretemporada con el Celta, bueno, evidentemente en esa época muy poca gente de la cantera llegaba al primer equipo. Yo me acuerdo, pero lo tengo, bueno, muy marcado, que cuando yo empiezo a la pretemporada con el Celta, con Maguregui, bueno, toda la gente, bueno, pues mucha gente de fútbol te decían, bueno, no, es muy difícil, que vas a hacer la pretemporada, pero no te vas a quedar, porque no se le dan oportunidades a la cantera, porque Y yo, pues la verdad, no le hice mucho caso a eso. Yo sabía lo que tenía que hacer, dónde quería estar, lo que quería, bueno, y iba a pelear por ello, independientemente de que no era muy fácil, que era complicado poder llegar al primer equipo siendo la cantera. Bueno, pues yo me lo puse como meta, llegó Maguregui, me dio la oportunidad, y es curioso porque yo incluso de juveniles yo no paso por el filial. Yo sí que juego 3 o 4 partidos con el filial del Celta, en aquel momento el Celta Turista, y no paso de juveniles al primer equipo, pues todavía más complicado y más difícil, ¿verdad?
Bueno, pues yo con 18 años debuto en Primera División, en Sarriá, ganamos 0-1, gol de Baltazar, y de ahí, pues ese primer año, pues jugando 30 y tantos partidos, ¿no? Con 18 años, bueno, pues al final el trabajo y las ganas y sobre todo el esfuerzo por querer ser futbolista y por intentar, bueno, pues jugar en el primer equipo, ¿no? ¿Dirías entonces, Jorge, que se apostaba menos por la cantera en esos momentos y que se apuesta ahora más o quizá no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que en aquella época era muy, muy difícil que ver a jugadores de 18, 20 años en el primer equipo. Era muy, muy complicado, no se tenía ese concepto de cantera, ¿verdad? Y ahora, bueno, hubo una época ahí en el Celta que por de diferentes motivos económicos principalmente se empezó a tirar mucho en la cantera. Yo creo que eso revalorizó un poco más la cantera. Yo creo que bueno, pues los directivos y la gente del club se dio cuenta de que hay jugadores en la cantera, en la base, tremendamente válidos y perfectamente útiles para el primer equipo. Y yo siempre digo que al final, cuando fichas a jugadores no de fuera, creo que tienen que marcar un poco la diferencia, y creo que se está viendo en estos momentos. Al final hay algo claro. Yo creo que los traspasos mayores de la historia del Celta han sido la mayoría jugadores salidos de la cantera. Pues es que los chavales hay que darles la oportunidad, hay que exigirles, por supuesto. No todos van a llegar al primer equipo porque es imposible, pero estamos viendo la cantidad de futbolistas que hay ahora mismo en la cantera, los que vienen detrás, que vienen apretando fuerte, y después, bueno, pues hay que tener paciencia y sobre todo a la afición. Yo me acuerdo en mi época, bueno, yo me llevé muchísimos silbidos y embalaídos, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que hay que tener esa paciencia con los chavales de casa y darles la oportunidad, y esos primeros años, bueno, que cuesta y que es otra categoría totalmente distinta a la que puedan venir, pero apostar por ellos de verdad, y al final eso yo creo que siempre es muy rentable, y todos estamos satisfechos de ver el primer equipo con infinidad de jugadores gallegos, ¿no? Jorge, tú alternaste la primera y la segunda con el Celta. ¿Qué notas o qué diferencias notabas entre ambas categorías en el juego? Uf, ya casi ni me acuerdo, soy muy mayor, ¿verdad? Sí que, bueno, sobre todo el fútbol de primera división era un fútbol mucho más rápido, los errores se pagaban. Sí. El delantero en segunda división, pues igual tenías un error y necesitaba 2 o 3 para hacer gol. En primera división te la cogía Romario, te la cogía Baltazar, te la cogía Mijatovic, Sí. vale, y te hacían gol. Era todo mucho más rápido, todo a mucha más velocidad. Yo creo que esa es la mayor diferencia, ¿no? El ritmo de competición en aquella época. Creo que hoy en día ya, bueno, pues sigue habiendo esas diferencias o sigue habiendo diferencias, pero cada vez, bueno, se están acortando más, ¿no? Porque hoy creo que los sistemas de entrenamiento, los entrenadores, los preparadores físicos, hay, bueno, nutricionistas, todo ha mejorado en ese sentido, y todo se ha igualado mucho más, ¿no? Hablabas antes de la afición del Celta y de cómo alguna vez, bueno, pues contigo no eran muy benevolentes. Sin embargo, yo tengo la idea de que la afición del Celta es realmente más buena con su equipo que otras aficiones más difíciles. Podríamos incluso hablar de la del Valencia, ¿no? Y esa fama que tiene de afición realmente exigente, ¿no? ¿Tú realmente hoy en día o en tu época considerabas a la afición del Celta una afición exigente? Sí, bueno, me gustaría hacer un inciso. Es decir, yo creo que Sí. la afición ahora no tiene nada que ver con la afición de nuestra época, ¿verdad? Yo creo que ahora se perdona mucho más y me parece perfecto, y creo que hay que apoyar al jugador y que hay que animar, y al final del partido, si no estás Mm. de acuerdo con lo que has visto, porque el equipo perdió, porque no hizo un buen partido, creo que, bueno, pues está bien que se lo hagas notar a los futbolistas, y creo que eso es bueno incluso para el jugador, ¿verdad? Y creo que los recibimientos que tiene el equipo, que tenía bueno, con todo este problema de Sí. la pandemia, estamos viendo que es imposible ahora. Bueno, es ver a la afición entregadísima al equipo. Eso es, la verdad, a mí me emociona, porque al final, bueno, el fútbol sigue siendo, ¿no? Y hoy en día, con todos esos cambios, ¿no? de sociedades anónimas, y que viene un jeque y compra un club, creo que se está como desnaturalizando un poquito, ¿no? El fútbol ya Sí. no es del aficionado, de los socios, porque
viene un jeque y compra el club y él hace y deshace, y lo estamos viendo en cantidad de clubes. Bueno, pues a pesar de todo eso, la gente sigue tirando por ese escudo, sigue viviendo, sigue sufriendo, sigue llorando. Y bueno, y creo que eso es lo maravilloso de este deporte, ¿no? En todas las aficiones, pero por supuesto que la afición del Celta yo creo que está ahora mismo a un nivel de las mejores. En cuanto a esto de la afición, Jorge, yo me acuerdo que cuando pues iba al campo a finales de los 80, principios de los 90, se solía decir que Balaídos era un campo un poco más frío porque la grada estaba demasiado lejos del terreno de juego, porque estaba la pista de atletismo, había un foso, no estaba tan cerca al público como en otros estadios de primera división. ¿Esto lo notaban los jugadores o era una leyenda urbana? Vamos a ver, yo creo que en esa época, yo creo que el aficionado era como mayor, ¿verdad? Yo creo que ahora ves una cantidad de niños, de gente joven que va al fútbol con las camisetas. En mi época no veías a la mayoría de aficionados con la camiseta del equipo, era difícil, ¿verdad? Eran otros tiempos, y creo que en eso sí que la afición, digamos que se ha rejuvenecido y hay mucha gente joven, y eso, bueno, pues evidentemente tienen la contrapartida de que animan mucho más, de que lo que quieren es ver fútbol, lo que casi no les importa ganar o perder, entre comillas, lo que ven es que el equipo va, que la gente disfruta con los jugadores, y sí que es cierto, yo siempre digo, ¿no? Cuando estás en el terreno de juego, que cuando dices que no te enteras de la afición, cuando la afición empuja y cuando grita, sí que lo notas, y a veces, bueno, pues esos ánimos y eso, y al contrario también, cuando estás fuera y te chillan y te insultan, yo creo que eso también te motiva, ¿verdad? Bueno, pues todo eso, ver los partidos ahora sin público, bueno, es una liga un poco rara, muy descafeinada, pero sí que es importante para el jugador tener a la afición. Sí, yo no cabe duda de que es una pieza importante en los desarrollos de los partidos. Yo recuerdo haber visto algún partido en Inglaterra, porque tuve la oportunidad cuando viajé a Inglaterra de ir a ver algún partido y me sorprendía lo cerca que el público estaba del terreno de juego, y eso me encantaba porque, claro, yo durante toda mi vida estuve asistiendo a partidos con mi padre en Río Bajo y la distancia al campo era bastante grande. Y después estaba yo en Hillsborough, en Sheffield, y de repente veo que estoy allá al lado de los jugadores prácticamente, ¿no? Y eso se tiene que notar. Sí, yo tengo una anécdota cuando estuve en la Eurocopa, que jugamos contra Francia en Leeds, y claro, es que el público estaba a 2 metros del terreno de juego, y es algo que me llamó muchísimo la atención, y eso creo que, no sé si aquí estamos preparados para eso, ¿verdad? Yo creo que ya empezamos la gente a animar. Yo creo que la afición en Inglaterra a mí me parece fantástico. Me hubiese gustado jugar en Inglaterra con ese ambiente que hay, y hablando, bueno, pues con Fernando Torres, que coincidí con el Atlético de Madrid, cuando estuvo en Liverpool, me decía que él lo había pasado francamente bien, que era increíble el recibimiento que tenía, y después que puede ser del Celta, del Madrid, eres de 2 o 3 equipos, pero en Inglaterra eres del Liverpool o del Sheffield, no eres del Sheffield y del Liverpool, o del Arsenal o del Manchester, y eso yo creo que todavía, bueno, hace que esas aficiones lo vivan mucho más intensamente, ¿no? Pero sí que me llamó la atención el Leeds, repito, ¿no? El público que estaba allí, estábamos sentados, hasta le dio así el balón, y yo hasta estaba un poco medio asustado, ¿no? Digo, tan cerca. Hablabas antes de la selección española, Jorge. Debutaste, si no estoy mal informado, en el año 93 en un amistoso. ¿Recuerdas tus sensaciones de debutar con España? Sí, hombre, eso es otro momento. Yo creo que a lo largo de mi carrera hay muchos momentos, ¿no? Y claro, pues el debut, la final de Copa, pues otros más trágicos, como fue la muerte de Quinocho, el accidente de Albelo, que también, pues eso está muy por encima de cualquier hecho deportivo, ¿no? Pero sí que el debut con la selección, esa llamada cuando te notifican que te vas con la selección, dices, bah, ¿qué me estás diciendo? Déjate de cachondeos. Bueno, pues hoy veía a Brian Hill convocado, cuando estaba llorando, bueno, pues algo así. Es que
Claro, es que es muy difícil, ¿verdad? Es que hay muchísimos futbolistas, todos seleccionables, y que se acuerden de ti y que piensen en ti. Dices, ¡buah! Es que eso te motiva mucho más y dices, bueno, pues algo estaré haciendo bien, ¿verdad? Yo creo que te da mucho ánimo y todavía, bueno, pues seguir trabajando. Pero sí que esos momentos son inolvidables porque es muy, repito, muy difícil, ¿no? Aparte de hacer muy bien las cosas, bueno, pues tienes que tener esa pizquita de suerte que yo creo que es necesaria en la vida y en el deporte muchísimo más. Sí, tú tuviste la suerte de jugar además el Mundial del año 94, la Eurocopa del 96, y se habla mucho a veces del ambiente de un vestuario, ¿no? Bueno, la selección española, como bien sabrás, ha tenido diferentes etapas en cuanto al ambiente. ¿Tú qué ambientes vivías en el vestuario? ¿Qué ambientes, digamos, internos, tanto en el Mundial como en la Eurocopa? ¿Cómo era ese ambiente interno? Este ambiente con Javi Clemente era un ambiente espectacular, la verdad. Siempre parecíamos más un equipo que una selección. Y Mm. eso yo siempre es algo que yo como entrenador, es algo que le recalco mucho a los futbolistas, ¿no? Creo que un buen equipo empieza por tener un buen vestuario. Y sobre todo, ya sabes, cuando la pelotita entra, da igual, todo vale, no, pero si vienen mal dadas, creo que el grupo es fundamental. Yo hago mucho hincapié en la palabra equipo. Yo creo que esto funciona porque el grupo está cohesionado, porque es solidario, porque van todas a una. Cuando las cosas van mal, todavía son más compañeros. Hay un clima de trabajo sensacional. Bueno, todo eso creo que es el fundamento principal para hacer buenos equipos. Y creo que es en ese sentido con la selección, bueno, el éxito o el buen ambiente, bueno, era ese, ¿no? Con Javi Clemente, los jugadores creo que nos llevábamos todos fenomenal. Evidentemente, con unos tenías más trato con otros, lógico, pero era un ambiente magnífico. Yo siempre lo recalco, ¿no? Parecíamos un club más que una selección. Ujú. Y Jorge, ¿qué le faltaba a esa selección española de los años 90 para triunfar de la manera que ocurrió después, una década o década y media después? Porque había buen equipo, había buenas sensaciones, fue cuestión de mala suerte, todavía no Sí, se había dado el salto de calidad, ¿qué pasó? yo creo que es un poco todo, ¿verdad? Pero sí que es cierto que, bueno, se habla mucho de la selección en la del 94. Yo creo que era muy buena selección. Y sí que es cierto, bueno, que no con el mal augurio de que llegamos a cuartos, parece que en cuartos estaba la pared y que era imposible derribar. Bueno, estuvimos nosotros, creo que contra Italia, estuvimos muy cerca de conseguirlo, pero otra vez, igual que en mundiales en mundiales anteriores. Bueno, yo creo que faltó un poco de todo, pues a lo mejor más convicción, pues esa pizquita de suerte, como te decía antes, que también era necesaria. Y creo que contra Italia, bueno, yo creo que ese partido nos marcó y creo que fuimos superiores a Italia, pero bueno, pues pues el árbitro que nos dio ese codazo a Luis Enrique y que nosotros no estuvimos aceptados de cara a gol y ellos sí estuvieron, bueno, pues ahí nos vinimos para casa con una sensación muy amarga porque creo que era ese el Mundial y bueno, pues todo el mundo recuerda ese Mundial como un Mundial con una muy buena selección, ¿no? Además, bueno, ese es un partido icónico, ¿no? Lo de Tassotti, todo eso Sí, que ocurrió. Y mencionabas antes a Javier Clemente, también mencionaste anteriormente a Maguregui, a quien yo recuerdo entrando en un bar y estaba allí yo con mi abuelo y todo el mundo ovacionándolo porque se había ganado un partido, cosa que ahora sería impensable que el Chacho sí, Coudet sí. entrase en un bar justo después del partido, ¿no? Pero ¿qué entrenadores y compañeros incluso recuerdas con especial cariño dentro y fuera del Celta? Entrenadores quizá por su personalidad o por su estilo de juego, compañeros quizá por cuestiones personales. Buah, imagínate, con 18 años tengo muchos, ¿verdad? Muchos recuerdos, muchos compañeros. Bueno, hay varios entrenadores. Bueno, Maguregui, como te decía antes, pues que fue el que me dio la oportunidad, ¿no? Y ese primer entrenador, aprendí mucho con Chechu Rojo, pero bueno, quizás con el que tuve, bueno, una relación más estrecha, por la parte coincidí en varios clubes con él, fue con Luis Aragonés. Tenía
una personalidad arrolladora, un grandísimo entrenador, tenía, bueno, siempre con las orejas estiradas porque no te permitía, pero era un entrenador que te decía las cosas a la cara, de frente, y eso para el futbolista, bueno, pues es lo que pides, ¿verdad? Yo no quiero que me digan ¿por qué no juego? ¿Por qué no juego? Simplemente quiero que me digan las cosas a la cara. Y eso, bueno, pues creo que es algo que pues a lo mejor en mi época o los entrenadores no, daban un rodeo para decirte alguna cosa, no iban de frente y eso creo que al jugador no le ayuda, ¿no? Y en un vestuario creo que eso es fundamental, que el entrenador sea claro, conciso, directo, aunque no te guste lo que te vayan a decir, ¿verdad? Pero yo prefiero un entrenador que me diga por qué no juegas por esto, por esto, por esto, a que te dé, no te busque excusas que sabes que al futbolista nunca le van a servir. Y después como jugadores, bueno, pues en mi época en el Celta, pues imagínate, yo llevo 18 años y de hecho era Oneno, me llamaban, estaba Mate, Vicente, Aquila, ¿no? Yo después Rodolfo, Julio Prieto, bueno, todos esos, y era como Oneno para ellos, entonces me tenían en palmitas, claro, yo llego al primer equipo y digo, va, pero esto es el paraíso, claro, es que era, claro, encima tuvimos unos años muy buenos, estuvimos muy cerca de incluso meternos en Europa, wow, digo, esto, vea, claro, y después vienen las duras, que es el descenso a segunda división, todo esto, y después muchos compañeros, pues en el Valencia, Camarasa, Giner, Mijatovic, Galvez, en el Atlético Madrid, el Mono Burgos, Fernando Torres, como te decía, Aguilera, bueno, cantidad de compañeros. En el Betis, Joaquín, era un juvenil todavía, venía con nosotros Joaquín a entrenar y le decíamos, niño, vete para allá que te vamos a dar patadas porque no paras de ganar. Era un espectáculo, la verdad, era un espectáculo. Entonces, bueno, tengo muchos y pues todavía guardo, bueno, no habitualmente con ellos una relación, pero sí que de vez en cuando hablamos, ¿no? Bueno, y hablando de tu época en Valencia, Jorge, en la temporada 95-96 fuisteis subcampeones. ¿Puede ser que esa haya sido tu mejor temporada como profesional? Hombre, digamos que por el club que era, evidentemente, ¿no? Yo creo que mi primera o mi segunda temporada en el Celta hubo unas temporadas que fueron muy, muy buenas también, pero en el Valencia ese año sí que fue, bueno, un temporadón, porque aparte creo recordar que acabamos la primera vuelta y creo que el Atlético de Madrid nos llevaba, no sé si 12 o 13 puntos, que fue ese año campeón, y acabamos en la última jornada de la segunda vuelta. Ellos jugaban en Madrid contra el Albacete y nosotros jugábamos precisamente en Vigo con el Celta. Si nosotros ganábamos y ellos perdían, éramos campeones. O sea, que eso refiere un poco, ¿no? Cómo era ese equipo, cómo fuimos de menos a más con Luis Aragonés y llegamos a la última jornada con muchas opciones. Era difícil, evidentemente, porque el Atleti estaba haciendo una temporada increíble también, pero bueno, hasta el último momento. Y esa, bueno, pues fue quizás, sí, también una de las mejores temporadas. Hablabas antes de jugadores del Betis, bueno, que en aquel momento era muy joven, Joaquín, ¿no? Pero bueno, hablando de tu época en el Betis, en el Atlético, ¿ahí encontraste a lo mejor más competencia para jugar que en el Celta o en otras épocas? Sí, sí, hombre, lógicamente, ¿no? Yo creo que en el Valencia había buenos jugadores. Lo que pasa es que pues, cuando llegó Luis Aragonés cambió un poco el sistema, me pasó. Yo era un jugador muy, muy potente, muy veloz. Bueno, él quería jugar con defensa de tres. Bueno, me adapté ahí y bueno, pues la verdad que salió muy bien. Hice una grandísima temporada. Y sí que en el Betis, por ahí me acuerdo que estaba Merino, estaba Jaime, Cañas. Bueno, Sí. jugadores ya con nivel y que evidentemente te cuesta. Después en el Atleti estaba Aguilera, estaba Armando. Bueno, pues lógicamente tienes competencia, pero yo creo que eso, bueno, pues siempre es bueno, ¿no? Aunque no te cueste más jugar porque hay competencia, pero yo creo que eso te hace mejorar y eso el equipo va en beneficio del equipo, ¿no? Sí, sí.
El año 1994, Otero, fue muy importante para ti, ¿no? Y me gustaría hacerte dos preguntas relativas a ese año en particular. Primero, porque juegas con la selección española en los Estados Unidos, que es donde vivo yo, y entonces siempre me he preguntado, porque yo recuerdo perfectamente haber visto por la televisión el Mundial de Italia 90, el Mundial de Estados Unidos 94, pero claro, es que en el 94 el fútbol en los Estados Unidos era un deporte poco menos que desconocido para los estadounidenses, que por supuesto tienen sus propios deportes con tanta o más tradición que el fútbol, incluso en cuanto a la historia, ¿no? Esto era algo que se notaba por parte de los jugadores, que llegabais a un país en el que el fútbol pues no era un deporte conocido, o quizá porque había tanta gente de todo el mundo, pues eso no se notaba tanto. Bueno, sí que teníamos, ¿no? Íbamos un poco ahí a ver, con un poco con las expectativas, a ver, ¿qué va a pasar? Claro, porque por eso que acabas de decir, ¿verdad? Porque no era un país futbolero, ni muchísimo menos. Entonces estábamos, yo creo que todos muy expectantes, qué nos íbamos a encontrar, cómo iban a estar los campos. Bueno, pues la verdad que yo me llevé una sorpresa, porque evidentemente, bueno, pues los campos estaban abarrotados, unas instalaciones espectaculares. Los vestuarios, pues muchos eran de fútbol americano, con todos esos mastodontes. Los vestuarios eran enormes, eran los vestuarios, imagínate, nosotros que éramos de 70, 80 kilos con los de 120, pues eso, los vestuarios a mí me impresionó, porque era todo enorme. Bueno, tengo que recordar que a mí me impresiona de Estados Unidos que es todo grande, los coches, los guardaespaldas, la seguridad, todo. O sea, es algo. Me acuerdo cuando estábamos en el hotel, había teníamos una planta, dos guardias de seguridad, que no te exagero, aquello yo creo que medían de ancho 2 metros. Era una cosa feo, si encima ni te hablaban, parecía que estaban enfadados. Digo, guau, no, ni buenos días le decíamos, good morning, nada. Y la verdad que a mí me sorprendió. Por eso digo que, además de ir a un mundial, que es muy difícil, yo tuve la suerte de ir a un mundial como Estados Unidos, ¿verdad? Donde el fútbol no era, pero resultó ser, yo creo que uno de los mundiales más espectaculares en cuanto a las instalaciones, como los campos, ¿no? Que íbamos, como te decía, a ver qué nos encontramos el estadio. Bueno, los estadios estaban a tope, un ambiente de fútbol increíble, y sí que me sorprendió muy gratamente. Fue realmente una manera de dinamizar el fútbol en los Estados Unidos, presentarlo al público estadounidense, porque incluso la selección estadounidense contaba con jugadores que no tenían equipo, que estaban jugando en la selección estadounidense pues simplemente porque se los contrató para eso. Pero ha funcionado, la verdad, porque ahora estamos en el 2021 y yo, que soy árbitro de fútbol de los high schools, de los institutos aquí en los Estados Unidos, he visto a lo largo de los 20 años que llevo en este país cómo ha crecido el fútbol, ¿no? Y no es solamente por el Mundial del 94, pero eso fue un inicio muy importante para revitalizar el fútbol en este país. Y bueno, después, claro, toda la inmigración de diferentes países, especialmente los países hispanos al sur de la frontera, pues evidentemente ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero ese Mundial yo le tengo un cariño especial por esa razón, y también porque comentábamos, Fernando y yo, fue el primer Mundial en el que nosotros teníamos los cromos del Mundial, en los cuales, por supuesto, salías tú y los coleccionábamos, y yo todavía tengo el álbum en algún sitio. La otra pregunta sobre el 94 tiene que ver con tu salida del Celta, claro, porque ese es el año, si no me equivoco, ¿no? En el que 94-95, en el que dejas el Celta por el Valencia. ¿Cómo viviste la salida del Celta? ¿La viviste como algo emocionante porque suponía un paso importante en tu carrera? ¿Lo viste al mismo tiempo como algo triste porque dejabas el equipo en el que empezaste? ¿Cómo se gestionaron esos sentimientos? Bueno, evidentemente el Celta de esa época era el Celta de pelear por no descender hasta el último partido, ¿verdad? Que los resultados no era el Celta de los últimos años, el Celta de Mostovoy, Carpin, Maciño, Gustavo López, ¿verdad? Bueno, y para mí evidentemente era un salto cualitativo y cuantitativo espectacular. Ir a un Valencia, un equipo que estaba peleando por estar arriba de los importantes de la Liga Española, pero bueno, eso no quita, porque evidentemente te vas para mejorar en todos los aspectos, pero sí que, bueno, pues te vas con ese, bueno, pues cierto amargor, ¿verdad? Porque, bueno, dejas tu casa, donde te criaste, el club con el que te dio la oportunidad de poder ir a Valencia, evidentemente, ¿no? Donde nací como jugador.
pero sí que, bueno, pues evidentemente a mí, yo soy celtista, ¿verdad? Estuve en el Valencia, en el Betis y les tengo mucho cariño porque me acogieron en todos los sitios francamente bien, pero el Celta es mi equipo y siempre estaba pendiente y siempre como quedaba el Celta y evidentemente, excepto cuando me tocaba jugar contra ellos, que quería ganarles, evidentemente, ¿no? ¿Y notaste algún tipo de diferencia en cuanto a la relación con la afición en Valencia? ¿Era una afición diferente a la viguesa? Y también en la relación con los medios, porque quizás siendo un equipo más importante, pues había más, pues un seguimiento más exhaustivo por parte de los medios, no sé. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que en eso, bueno, estabas aquí como llegabas a la Madroa, conocías a todos los periodistas, tenías una relación personal, te entrevistaban allí a salida de entrenamiento. Bueno, aquí todo mucho más establecido por el jefe de prensa. Bueno, era otro mundo, la verdad, y la afición muy exigente, ¿eh? En eso sí que es una afición muy fiel, la verdad, reconozco que es una afición que llena el campo, siempre está ahí, pero sí que también exige y muchísimo, ¿verdad? Yo me acuerdo, bueno, pues con Carpin allí que a veces la liábamos gorda en esa banda derecha y nos pegaban unas pitadas, bueno, donde le decía, Carpin, esa va para ti, esa no va para mí, bueno, esta coña, ¿verdad? Y sí que en eso sí que fue un cambio también tremendo, ¿no? Me costó, bueno, llegas del Celta y la verdad que esos primeros meses estás acostumbrado ¿no? Digamos, como un club mucho más familiar, ¿verdad? El Celta y el Valencia, bueno, ibas a las oficinas y había 70 personas en la Valencia y dices, ¿qué es esto? Bueno, pues todo eso sí que fue un salto importante y evidentemente, bueno, pues un club como el Valencia que en ese momento era de los importantes, bueno, es un club importante de la liga, ¿no? Y sé que Fernando tiene preguntas, pero hay una que, como estamos en el año 94, no quiero olvidarme, porque el año 94 es de agradable, pero al mismo tiempo infausto recuerdo para el Real Club Celta de Vigo por esa final de la Copa que se pierde. Yo recuerdo, y te lo aseguro, Jorge, que esa es la única vez en mi vida en la cual yo, pues con los 13 años que tendría más o menos, lloré a moco tendido por algo que tuviese que ver con el deporte o con el fútbol en esta ocasión. Nosotros desde casa, porque mi familia no fue al estadio, pues lo vivimos con una intensidad difícil de explicar, que acabó en ese llanto por mi parte. Pero ¿qué recuerdos tienes de esa final? Porque supongo que esto te lo habrán preguntado, pero hoy me interesa especialmente. Se me pone el vello de punta, la verdad. Me sigo emocionando con esa final. Creo que fue, siempre decimos el fútbol es injusto, el fútbol es lo que es, tienes que meter goles y si no metes goles puedes empatar y si te meten pierdes, ¿verdad? No hay más. Pero sí que esa fue, sobre todo por lo que decíamos antes, ese equipo, ¿no? Como el grupo humano que había en ese equipo, con un equipo que para nada nadie apostaba por nosotros por poder llegar a una final de la Copa. ¿Cómo llegamos? Con el trabajo y ver, bueno, llegar al Calderón y ver cómo estaba la afición. Cómo se plantea el partido durante el partido, que vemos, bueno, que tenemos opciones, que cuando llegamos a los penaltis, que tenemos a Cañizares, es nuestra la Copa, es nuestra, todos, yo creo que todos estábamos convencidos, penaltis, es nuestra la Copa, es nuestra la Copa, y Cañizares, pues no para un penalti, me cago en la leche. Y yo ahí recuerdo evidentemente, ¿no? Pues el vestuario, todo el mundo, como bien dices, llorando, porque creo que era muy difícil, es muy difícil llegar a una final y lo tuvimos ahí, lo tuvimos tocando, estábamos todos, yo creo que casi celebrándolo y el golpe fue muy duro, pero yo tengo una imagen grabada cuando llegamos a Peinador. Cuando llegamos a Peinador, eso ve la gente allí, la marea de gente animando al equipo. Es indescriptible, la verdad. Yo jugué otra final con el Valencia y siempre te duele, pero no es lo mismo porque ese equipo es que era un buen equipo, pero éramos amigos. Es que es un momento, posiblemente, hablando de fútbol, ¿verdad? Posiblemente uno de los momentos más tristes. Yo tengo grabada en la cabeza ese remate de Salva y el paradón de Cedrún, que yo creo que es la mejor parada de toda su carrera futbolística, prácticamente.
Yo de eso iba un poco ya en plan broma, porque ya pasaron muchos años, el penalti de Alejo, ¿verdad? El pobre tuvo con ese San Benito que todavía lo sigue teniendo, ¿no? Pero bueno, pero es fútbol, la verdad que es fútbol, pero por eso la gente no siempre dice que el fútbol le debe una final, una copa al Celta, joder, y es que es verdad, nos debe una, porque ese equipo no entraba en ninguna quiniela. Hoy con el tema de las apuestas, el que apostaría al Celta, bueno, pues se haría millonario. Bueno, yo tengo que decir que tuve la suerte de asistir en persona a esa final de Copa en el año 94 con mi padre y una de las cosas que recuerdo es que no pudimos sentarnos porque la gente de delante no se sentaba. Entonces, durante todo el partido tuvimos que estar de pie allí en una de las gradas laterales y bueno, sí que recuerdo todas esas jugadas que decías tú, Antón, y por supuesto ese penalti de Alejo, que yo no sé si en aquel momento, bueno, pues me imagino que estaría muy hundido el compañero, ¿no, Jorge? Sí, sí, es más, yo creo que, fíjate, me falla un poco la memoria, ya estoy mayor, esto de la edad. Creo que, no sé si es el siguiente partido o a los 15 días, vamos a Zaragoza, jugamos en Zaragoza y creo que la afición, pues, bueno, pues cantándole Alejo, y creo que incluso lo tiene que cambiar el míster porque creo que estaba destrozado, o sea que es un mazazo, y aparte cuando la gente dice ¿por qué uno tira lejos los penaltis? Es que Alejo tiraba muy bien los penaltis, igual que Cañizares los paraba y paraba muchos penaltis, y nosotros llegamos al final, quiero recordar, porque Cañete para algunos, ¿sabes? O sea que bueno, pero no quiso parar ninguno Cañete, dijo que no quería la copa esa. Un poco Así como el penalti de Jukic, ¿no? Que el gran jugador del Deportivo y falla ese penalti que le vale una liga al Barça. Claro. Sí, sí. No, decía yo que al final, decía yo, perdona Jorge, que al final la afición de Zaragoza haciendo, digamos, más daño sobre Alejo, entonces, ¿no? Sí, haciendo daño, sí. Vale, porque no, tenía la duda de si esos ánimos al final eran para animarlo un poco o para hacer más herida, porque hay aficiones que, bueno, que una vez que han ganado, pues... Como en plan cachondeo. Yo Ya. Pero bueno, es algo... claro, pero es algo con lo que tenemos que convivir, ¿verdad? Es que creo que eso es fútbol. Y bueno, pues sí que es cuando te toca, bueno, te toca, ¿verdad? Bueno, por eso yo digo que las victorias y los triunfos hay que festejarlos mucho, porque en el fútbol, como en la vida, casi siempre, ¿no? Pierdes más que ganas. Entonces, cuando ganas, creo que hay que disfrutarlo y hay que vivirlo intensamente. Y tú decías antes, y esto es una cosa que tiene un poco que ver con esto, porque, claro, en España se vive el deporte de una manera, en Inglaterra de otra, en Francia de otra, y tú nunca realmente jugaste fuera de la Liga Española. Y antes me daba la sensación de que comentabas que te habría gustado jugar en Inglaterra, que te hubiese gustado a lo mejor hacer carrera también fuera de España. Y uno se pregunta por qué razones esto no ocurrió, quizá, porque tú eras un jugador que podría haber triunfado en una liga como la Premier. Sí, pero porque yo creo que en esa época no había mucho trasvase de jugadores, ¿verdad? No salían muchos jugadores fuera de la Liga Española. A mí sí que me hubiese gustado jugar en Inglaterra y en Italia, por ejemplo, ¿no? El tipo de juego, yo creo que en Italia, bueno, cuando yo estuve en Valencia hubo ahí, se rumoreó que posiblemente, bueno, pues que estaba por Mestalla Luis Suárez y que parece ser que estaban interesados en el Inter, en que me ficharan. Bueno, al final no quedó nada, pero sí que no se dio la oportunidad, ¿verdad? Bueno, pues no se dio, pero sí que me hubiese gustado, creo que en Inglaterra, cómo se vive el fútbol, bueno, a mí es algo que me hubiese gustado vivir, por supuesto. Bueno, y sin salir de la Comunidad Valenciana, Jorge, hay que decir también que pues fuiste jugador del Elche, creo, si no estoy mal informado, tu último equipo como profesional. No sé si te hubiera gustado retirarte en el Celta o estás, digamos, conforme con haberte retirado en el Elche. Sí, bueno, porque no me queda más remedio, estoy conforme, no queda otro. Pero sí, y sobre todo porque Elche, bueno,
era un pueblecito, ¿verdad? O sea, todo un pueblecito, es decir, todo muy, muy a mano, muy cercano, toda la gente con el día a día, digamos como la primera época del Celta, me recordaba, Sí. ¿no? ¿Sabes? Ese equipo, bueno, pues teníamos un buen equipo, que estuvimos a punto también de conseguir meternos por la fase en la lucha por el ascenso. Y bueno, la verdad que pasé 2 años magníficos. Por supuesto que me hubiese gustado retirarme del Celta, pero bueno, no surgió. Hubo un momento que cuando yo salgo del Valencia, la posibilidad de venir al Celta, pero bueno, prácticamente yo tenía el acuerdo cerrado con el Betis. Esa fue bueno, después de salir del Celta, la ocasión que hubo de venir al Celta, ¿no? Yo también recuerdo que tú jugaste un par de temporadas en el Atlético de Madrid, equipo que ahora está en buena posición para ganar la Liga después de varios años, aunque parece que está yendo de más a menos. Pero tú jugaste en un Atlético de Madrid bastante diferente a ese, ¿no? Porque el Atlético de Madrid estaba, cuando tú jugaste en el equipo, en segunda división, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivió eso de un equipo tan importante, grande como el Atlético de Madrid, jugando en la categoría de plata? Bueno, pues se vivió, bueno, sobre todo porque yo creo que estaba Luis Aragonés y bueno, cuando llegó la consigna era clara, o sea, el reto era claro. Había que subir, como decía él, por lo civil o por lo criminal. Entonces, eso era, entonces, claro, y aparte la historia, la presión, la afición, ¿verdad? Bueno, pues nosotros afrontamos cada partido con la intención de ganar y que había que ganar, y yo creo que eso el jugador, ¿vale? Ya lo tenía como de serie, ¿verdad? Lo tenía ya, era algo lógico y algo normal, no para nada sentimos esa presión de, bueno, pues había que salir a ganar, y de hecho, bueno, pues conseguimos el ascenso faltando creo que 3 o 4 jornadas, pero bueno, era un equipo de primera división, y siempre digo, el Atleti era un equipo de primera división que por circunstancias pues estaba en segunda división, con la masa social que tenía, el club de los grandes de la Liga Española, un poco como el Valencia, ¿verdad? Bueno, pues de ese tipo de clubes que la infraestructura es la misma en primera que en segunda, y era eso, era un club también con un cariño muy especial porque te atrae toda la gente que trabajaba en el club, se desvive porque no te falte de nada, porque estés cómodo. Bueno, pues son esos clubes que también, bueno, pues te atraen y le tengo muchísimo cariño, y pasé 2 años allí, el año de segunda división, un año en primera, y muy agradecido también, y un Atlético más. Bueno, yo tengo algunas preguntas, Jorge, que tienen que ver más con la actualidad pura y dura. No sé si Antón quiere hacer alguna más respecto a pues a tu trayectoria histórica, ¿no? Sí, bueno, para entrar un poco en ese capítulo, que quizá tiene que ver un poco más con la actualidad, con lo que estás haciendo ahora, con una cuestión más personal, me pregunto, Jorge, si hay algunas lecciones en particular, pues para la vida en general, para lo profesional, que hayas extraído de tu etapa como futbolista. Es decir, ¿qué te enseñó el fútbol que puedes aplicar a tu vida diaria o tu vida personal? Bueno, sobre todo, bueno, yo constancia, trabajo, ilusión, y sobre todo el concepto de amistad, de compañerismo. Bueno, creo que un poco todo eso es muy válido, ¿verdad? Yo pues tuve la suerte de ser futbolista profesional, 18 años, y sinceramente sigo manteniendo los mismos amigos de siempre. Tuve la suerte, yo siempre digo, tuve la suerte de estar en lo más alto, bueno, porque tengo compañeros y amigos que trabajan en un bar, y bueno, pues la vida te lleva, ¿no?, por diferentes caminos. Yo tuve esa suerte, bueno, y sobre todo eso, pero bueno, yo me considero un buen tipo, buena gente, no, y repito, y que sí que, bueno, que creo que el fútbol no deja de ser, bueno, algo que parece que estamos en una burbuja, ¿verdad? O están en una Sí. burbuja, pero bueno, hay que tener los pies muy, muy bien en el suelo, porque la vida después del fútbol no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Donde
donde te cambia y donde, bueno, pues la vida real es totalmente distinta. Y, bueno, ¿cómo afrontes eso? Y yo lo afronté con toda la normalidad, ¿verdad? Pues sabiendo que tuve, repito, ¿no? Como dice, nunca di un paso atrás, siempre, y cuando las cosas van mal, no vale quejarse, no vale tirar la toalla, creo que hay que pelear hasta el final siempre y sobre todo, repito, ¿no? Bueno, creo que es muy importante, bueno, que la gente te vea a los ojos y ver a la gente a la cara, creo que eso es importante, ¿no? No creo que el fútbol sea, por ser un jugador del fútbol, seas un ser inalcanzable, un ser mitológico, no, ni muchísimo menos. Bueno, hablabas de diferentes caminos, ¿no? Que uno toma después del fútbol, pero tú lo tenías claro, ¿no? Porque llevas ya 7 años como entrenador. ¿Qué balance general realizas, Jorge, de esta tarea? Bueno, pues al final cuando tú dejas el fútbol, no puedes, si no puedes ser futbolista, que pues lo más cerca, entrenador, árbitro, árbitro no, árbitro, entrenador, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que yo no tengo Lo siento. aptitudes, no tengo esas aptitudes para el fútbol y es una manera un poco de ayudar al crecimiento del fútbol en este país, ¿no? Porque como amo el deporte del fútbol y yo no lo puedo practicar y como entrenador la verdad es que no me veo, pues aquí se necesitan árbitros, así que por eso me metí a eso. Bueno, pues igual yo creo que sería buen árbitro. Pues eso sería algo, aquí desde luego lo necesitamos porque cada vez está creciendo más el fútbol, como te decía antes, cada vez hay más equipos de clubes, pero también de escuelas y bueno, pues estoy reclutando hasta entre mis estudiantes a veces en la universidad. Bueno, pues yo cuando empiezas, volviendo un poco, ¿no? En serio, bueno, lo más cerca y empiezas a entrenar, yo empecé pues en categorías inferiores, empecé con niños que casi ni sabían andar, ¿sabes? Ahí, bueno Sí. pues, es más de guardería que, bueno, y vas Sí. y poquito a poco, ibas con los alevines y con los infantiles y con los juveniles, y bueno, llegas y lo que entrenas durante la semana, al principio no hacen nada, dices, esto de entrenador no vale. Pero bueno, a los 15 días en el partido, pues resulta que los chavales o los jugadores hacen algo que estuvimos ensayando durante la semana. Digo, hombre, pues igual me hacen caso, igual sea algo de esto. Y es un poco, ¿no? Y te vas enganchando y ese es un poco, bueno, pues porque te gusta, porque creo que, bueno, pues como viviste muchos años en el fútbol, eso no implica que seas buen entrenador, por supuesto que no, pero sí que es cierto que tenemos mucha ventaja, yo creo, ¿no? El tema de vestuario, lo que siente el jugador, cuando pierde, lo que le pasa, cuando no juega, ¿no? Todas esas sensaciones que tiene el jugador, bueno, pues que creo que ahí sí que tenemos cierta ventaja y después está llevar todo eso a cabo y que el equipo, bueno, pues haga lo que quieres, que entrenen, que sea un buen equipo, un buen grupo, bueno, pues y todo eso vas enlazando semanas, días, meses, temporadas, bueno, y te va enganchando y ves que el equipo, bueno, pues desarrolla un poco la idea global que tú tienes de cómo quieres que sea tu equipo, cómo quieres que juegue, que sea pues un equipo, eso, bueno, la palabra equipo yo siempre la escribo en mayúsculas, ¿verdad? Porque creo que es lo más importante y ahí vas empezando poco a poco y bueno, y contento, ya te digo, contento, llevo entrenando en tercera división, bueno, aparte de categorías inferiores, como te decía, y muy satisfecho de los pasos que voy dando. Esto es, bueno, poco a poco, con la ilusión de cada día mejorar, cada día que, como te decía antes, que el equipo durante la semana trabaje para llevar ese trabajo al partido y que, bueno, pues que vaya haciendo cosas que trabajas, que entrenas, y esa es un poco mi idea y que veo que cada día, bueno, pues los jugadores, como les digo, ¿no? Pues me van haciendo un poquito más de caso. Eso es que algo bien hago. Y en ese sentido, lo que tú viviste como futbolista, ¿te ayuda para gestionar un grupo desde el banquillo? Sí, sin duda, sin ninguna duda. Es más, yo cuando hice el curso de entrenador, bueno, pues te hablan de táctica, estrategia, técnica,
todo eso que, bueno, pues te hablan y te suena porque lo llevas haciendo a lo mejor ¿no? con palabras más técnicas, pero que llevas haciendo toda la vida. Y yo siempre digo que la asignatura que más me gustó y la que más aprendí fue psicología y dirección de equipos, porque yo creo que, ya no hablo del fútbol base, ¿no? Pero creo que a nivel, cuanto más arriba en la categoría, creo que es fundamental el tema de gestionar el grupo, hacer de psicólogo, porque bueno, yo creo que, y en primera división mucho más, yo creo que tú no le vas a decir al futbolista cómo tiene que pegar el balón, cómo tiene que controlar, cómo tiene, no. Creo que está en el aspecto mucho más cómo se prepara para ese partido, cuándo tiene que jugar, cuándo no tiene que jugar, saber que esto es fútbol y que solo pueden jugar 11, bueno, pues eso el futbolista es muy egoísta, todos quieren jugar, bueno, pues yo creo que eso es una base importantísima y evidentemente, claro, pues tener buenos futbolistas, ¿no? Pues estás jugando al fútbol, si tienes buenos arquitectos no sirve, esto no va, tienes que tener futbolistas, si quieres tener una casa pues tendrás que tener arquitectos, claro, y yo creo que los entrenadores somos, por supuesto, una parte importante dentro del club, dentro del equipo, pero lo fundamental y lo principal y para que esto funcione son los futbolistas, ¿no? Sin futbolistas, bueno, y lo estamos viendo, entrenadores que hoy sus equipos son campeones y al año siguiente el mismo entrenador, incluso con mejores equipos, no son campeones. Bueno, pues eso está claro que el entrenador es una parte importante, que marcas unas pautas, pero quienes tienen que desarrollar todo lo que trabajas son los futbolistas. Y si tienes buenos futbolistas, será más fácil que desarrollen todo el trabajo que haces durante la semana, durante una temporada, que si no tienes buenos futbolistas, ¿no? Me interesa lo que comentabas ahora, Jorge, de la psicología, del egoísmo en el fútbol, porque mi siguiente pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Hay algunos periodistas que creen que la moral de Yago Aspas, por ejemplo, pues se ve afectada por no ser convocado últimamente por Luis Enrique. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No. Yo creo que Yago Aspas tiene esa situación muy superada. Yo, y esta semana lo hablaba para la radio, me decía, no, pues que yo creo que esta convocatoria, digo, yo creo que no. Algo hay ahí que se nos escapa, ¿verdad? Entre Yago Aspas y, porque yo estoy convencido que Yago Aspas es jugador, convencido, no, es que es para mí el mejor jugador sin duda, el mejor delantero español sin ninguna duda, junto con Gerard Moreno, la verdad, ahora mismo creo que son los dos y yo creo que no hay un jugador tan determinante en ningún equipo como Yago Aspas. Y no hablo de Messi. Yo creo que Messi no es tan determinante en el Barça como puede ser Yago Aspas. Porque si Messi no está en el Barça, bueno, pues no gana, pero mete gol Dembélé, pero es que Yago Aspas, si no está en el Celta, es que no gana, pierde y los números cuando está Aspas y sin Aspas son increíbles. Bueno, pues yo creo que Yago Aspas está posiblemente en otra época, ¿verdad? Que yo creo que ahí tiene algo que ver, que no consiguió ser ese jugador en Liverpool o en Sevilla. Yo creo que necesita estar rodeado de los suyos, ¿verdad? Creo que por ahí, hablando un poquito del tema psicológico, el ver, estar cerca de los tuyos, de cómo se siente en Vigo, yo creo que eso es una parte fundamental para que Yago Aspas sea el jugador que es hoy en día, ¿no? Y Jorge, más allá de lo bueno que es Yago Aspas, de lo bueno que es Lionel Messi, ¿no? Más allá de eso, teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte de equipo, ¿cómo se explica que en el Celta Yago Aspas sea tan importante hasta tal punto que a veces parezca que no se pueden ganar partidos a menos que él esté en el campo? Sí, yo, pues la verdad, te he comentado muchas veces esto, ¿no? Es difícil esa explicación porque yo digo, vale, no está Yago Aspas, bueno, pues no ganas, ¿vale? Porque es un jugador que en el aspecto ofensivo, que en ataque te da mucho, pero empatas, ¿vale? Claro. De partidos empatas 3, bueno, pues que no tenemos a Yago Aspas, no, pues que no está Yago Aspas, es que no empatas, es que pierdes. Es que digo, pero vamos a ver, ¿cómo? Tengo la sensación que a veces que los futbolistas como que, bueno, no está Yago Aspas y se nos viene el cielo encima y se nos cae la casa. No, porque yo no veo a Yago Aspas de central, es delantero. Y hasta los centrales, cuando no está Yago Aspas, se equivocan y lo hacen peor. Pues no sé cuál es el motivo, pero la verdad que es digno de estudio, sí.
Bueno, y hablando del Celta, ¿no? Antes hablábamos pues de aquel año, bueno, fatídico entre comillas por no haber ganado la Copa del Rey. Y hay muchos aficionados, Jorge, me imagino que tú lo escucharás en tu entorno, y jugadores incluso que repiten una y otra vez que lo que le falta al Celta es un título. Bueno, yo entiendo que esa puede ser la ambición, pero ¿a ti te parece realista o, digamos, fuera de lugar esa ambición, esa proclama? Bueno, yo creo que es difícil, ¿vale? Es complicado. Yo creo que si el Celta no consiguió el título con los que te hablaba antes, con Mostovoy, Sí. Carpin, Makelele, Gustavo López, Revigo, Pénez, es que estamos hablando de un equipazo que yo creo que ese equipo le está disputando la Liga hoy en día a Madrid, Barcelona y Atleti sin ninguna duda. Si ese equipo Mm, no consiguió título, yo creo que va a ser difícil, va a ser difícil. Se tienen que dar muchos factores, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos dice? Que nuestro equipo del 94 era, pues podía ganar una Copa del Rey. Posiblemente no entrase en ninguna casa de mm. apuestas, se pagaría, no, y bueno, pero eso es muy difícil, es complicado. Se tienen que dar, bueno, se tienen que alinear los astros para conseguirlo. Sí, yo lo veo ahora mismo difícil y evidentemente ese título tiene que llegar por la Copa del Rey. Por la Liga es, Ya. vamos a tener, no sé si lo veremos, ojalá lo veamos, ¿verdad? Pero va a ser complicado. Sí, yo me pregunto, tú que has estado pues, en la élite del fútbol mundial, en realidad, en los años 90 y parte del nuevo siglo, los primeros años del nuevo siglo, quizá te habrás dado cuenta, o no sé, de cómo ha cambiado la relación entre el futbolista y los medios de comunicación, desde la época en la que tú jugabas hasta la que estamos viendo ahora. Porque a mí me da la sensación, como aficionado, ¿no?, de que primero se juegan muchísimos partidos, se juegan demasiados partidos, muchos más, por supuesto, que en los años 80 y 90, y después la relación entre futbolista y medios de comunicación, incluso la relación entre futbolista y afición, a mí me da la sensación de que es mucho más distante. ¿Cómo ves tú eso? Sí, sin duda. Lo decía antes, es que no hay ni punto de comparación, ¿verdad? Creo que está todo muy, como muy marcado, ¿no? Mm. Evidentemente, yo creo que hay partidos, es exagerado, muchísimos partidos y eso, bueno, pues el futbolista yo creo que, bueno, eso hay que ser, aparte de estar muy bien físicamente, creo que la cabeza tiene que estar en su sitio. Ya no hablamos de los equipos grandes que juegan domingo, miércoles, selección, domingo, miércoles, convocatoria de partidos, ¿no? Pero sí que esa relación también con los medios está un poco, ¿no?, como demasiado marcada, no, como decía, parece que los futbolistas que están como que viven en una burbuja, ¿verdad? Ujú. Y no sé por qué, ves bajar del autobús, no pueden ir a hacerse una foto, a firmar un autógrafo. Joder, tienes que convivir con la ilusión. Yo me acuerdo de cuando firmabas una camiseta a un niño, a un aficionado, con esa sonrisa, esa cara de satisfacción que pareces, Otero, dice, pues, si soy de carne y hueso, pero, ¿sabes? Bueno, Ya. todo eso, claro, joder, te ilusiona y dices, como ver esa gente con qué poquito es feliz, ¿verdad? Y creo que en eso sí que se pierde. Ahora está como muy separado lo que es la afición de los jugadores, no los puedes ver, no le puedes hacer una foto. Entiendo que en momentos determinados, ¿no? Pues en un derby con toda la tensión que hay o que hay, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay partidos que no es el caso por seguridad misma de los futbolistas, pero en la mayoría de los partidos yo creo que eso sí que se está perdiendo, ¿no? ¿Y te parece quizás porque se ha mercantilizado al máximo el fútbol a partir de cierto momento y quizá por eso los futbolistas ahora viven una burbuja mucho más grande de la que quizá teníais vosotros en vuestra época? Sí, yo creo que está todo, como bien dices, ¿no? Todo mucho más pautado, eh, todo contratos con marcas de telefonía, de ropa, de calzado, coches, como que no, como que el futbolista está mucho más disperso, ¿verdad? No, y creo que al final tu trabajo es el fútbol, pero bueno, esto es tema económico, se metieron marcas, los jugadores pues tienen un potencial tremendo en ese sentido para vender como reclamos publicitarios y todo eso
bueno, pues hace que sea dinero y se pierde un poco lo que decíamos antes, ¿no? La pasión, el aficionado, que esos aficionados que forman parte, que ya no forman parte de un club, ¿verdad? Porque ya el club es de Pepito y de Juanito y nosotros somos, no pintamos nada, ni bueno, pues todo eso hace que sí que también el futbolista a lo mejor, bueno, pues se haya dispersado en ese sentido, ¿no? Y además han entrado Hablabas las nuevas antes. tecnologías, ¿no, Fernando? Sí, pero antes de las tecnologías quería preguntarle a Jorge por un tema que él ponía sobre la mesa, ¿no? El cariño de la gente, pues hacia un futbolista cuando éste le firma autógrafo, etcétera. Y fíjate si a Jorge Otero le tendrán cariño en su tierra, en Nigrán, que hasta el pabellón de Nigrán lleva tu nombre, ¿no, Jorge? ¿Cómo se siente uno cuando eso sucede? Hombre, pues muy contento. Le decía a Antón el otro día que me mandó un audio de WhatsApp. ¿Qué tal por Vigo? Digo, no te olvides, yo no soy de Vigo, yo soy de Nigrán. Yo soy de Nigrán. Siempre lo digo. Yo me acuerdo de que andaba, bueno, pues con los derbis, ¿no? Cuando íbamos a Coruña, que decían Eli, vigués. Yo no me sentía aludido para nada, yo no soy vigués, yo soy nigranense. Entonces, bueno, pues imagínate, cuando tu propia gente, ¿no? La gente que te conoce, porque al final son los que conviven contigo y que den ese paso y que te reconozcan y te... joder, pues me emociona y hombre, me siento muy orgulloso, claro que sí, en tu tierra, porque al final son los que te conocen y con los que has convivido toda la vida, ¿verdad? Bueno, pues que en Valencia te pongan, hombre, sí, también, pero bueno, porque fuiste futbolista y te conocen solo como futbolista. Aquí Sí. está, aparte del futbolista está la persona, que creo que es mucho más importante, ¿verdad? La persona que el futbolista. Bueno, y ahora sí hablamos de la tecnología para ir terminando, Jorge, porque hablábamos de los cambios del fútbol en muchos aspectos y un aspecto fundamental y que de hecho es el motivo de este programa y por eso se llama El Bar Celeste, es la irrupción de la tecnología. Llevamos ya 2 temporadas y pico con el VAR. En tu época, lógicamente, esto era impensable. ¿Piensas muchas veces que en tu época con el VAR, sí? Sí, sí. En No, mi le época decía sí. no durábamos, acabamos 3 el partido, ya te digo yo. Claro, pero digo, si a lo mejor para lo bueno, claro, esa es la parte mala, pero digo, si para lo bueno tú piensas que en tu época con el VAR las cosas hubieran sido distintas y a favor, a lo mejor, no sé. Distinto seguro, ya te digo yo. El juego subterráneo ese es imposible, Ya, imposible. ya. No, en serio, creo que ha mejorado muchísimo el VAR, a pesar de, yo creo que es un arma que hay que utilizar y que a veces hay, evidentemente, aún con el VAR hay errores, ¿no? Pues claro, pues tiene que haber errores, pero sí que yo creo que es una ayuda fantástica, ¿no? Y en mi época, bueno, pues era otro tipo de fútbol, la verdad. Allí, bueno, si llega a ver el VAR, te digo, pues que eran codazos, bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Y hoy en día, bueno, yo creo que eso ha favorecido el espectáculo, todo es, digamos, como está todo mucho más profesionalizado. Te hablaba antes del VAR, el tema de nutricionistas, el tema de fisioterapeutas, médicos, y aparte de las nuevas tecnologías. Yo estoy entrenando en tercera división y tenemos programas y vemos los partidos del rival, o sea, manejas una cantidad de información que yo no sé si eso, y eso es la duda que puedo tener, ¿verdad? Si eso es bueno para el futbolista, darle tanta información. Me da la sensación de que como el futbolista se lo tienes que dar todo masticado, esto es así, y si se sale algo fuera del guión, ¿qué pasa? ¿No? En mi época yo no teníamos información del rival, te tenías que buscar tú un poco, yo voy a jugar, pues no sé, contra Goicoechea, que jugaba en el Barcelona, pues más o menos tenías que saber cómo era, qué tipo de jugador era, por dónde salía en el regate, si buscaba la espalda, si venía a recibir. Y hoy en día yo creo que estamos perdiendo un poco el futbolista, estamos haciendo, ¿sabes? Como máquinas. Y el futbolista, Sí, pues ahora hablando de Brian Hill, ¿verdad? Que sale, que sí. regatea, que se va, bueno, un poco eso que creo que se está todo como mucho más mecanizado. Bueno, pues yo creo que manejar información es bueno y evidentemente, bueno, pues también al final está la calidad. Todos sabemos que Messi y Jordi Alba hacen la jugada, Jordi Alba se la pasa a Messi, Messi a Jordi Alba y acaba metiendo, bueno, siguen haciéndola toda la vida y los jugadores al final Sí. en el terreno de juego le puedes dar muchos, esto es así, pero después cuando empieza a rodar el balón
esto cambia, por suerte, ¿verdad? Por suerte. Bueno, pues a pesar de todo eso, bueno, los buenos futbolistas y el fútbol sigue teniendo ese componente de intuición, de futbolista, que depende en gran medida de la calidad de los futbolistas que tengas, ¿no? Yo, de hecho, he sido partidario del VAR desde mucho antes de que se hubiese pensado en introducir, mucho antes de que se haya introducido, porque a mí me gustan mucho los deportes estadounidenses y en los deportes de aquí, pues el VAR y la tecnología es parte fundamental desde hace pues muchísimo tiempo, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿por qué en el fútbol no? Si se puede hacer en el fútbol también, ¿por qué no se hace, no? Pero me pregunto, Jorge, si tú piensas que a lo mejor en España se podría mejorar la utilización del VAR, porque a mí me da la sensación de que no se utiliza todo lo bien que se debería. Sí, la verdad que sobre todo o no está bien explicado o hay algunas lagunas que nos perdemos, ¿verdad? Yo creo que en determinadas jugadas tiene que ser muy claro y igual que con las manos, si es mano, si no es mano, si la tenía pegada, claro, al final siempre va a haber un componente de decisión del árbitro, lo que el árbitro crea, lo que piense, pero bueno, yo creo que el VAR está para ayudar y evidentemente yo estoy convencido que tiene que mejorar, porque todavía estamos viendo jugadas que con el VAR un día es penalti y la jugada similar al siguiente día no es penalti, ¿no? Depende de quién esté en la sala VAR. Bueno, pues eso por supuesto que tiene que mejorar, pero repito, yo creo que es un arma muy, muy buena para el funcionamiento del fútbol. Pues obviamente sabemos que tienes otras cosas que hacer. Llevamos más de una hora charlando contigo y nos lo estamos pasando de maravilla y tenemos un montón de preguntas más que te podríamos hacer, que quizá podríamos dejar para otra ocasión, pero hay dos con las que me gustaría concluir, Jorge, porque bueno, una de ellas tiene que ver con algo que tú comentaste ya pues hace unos minutos, ¿no? Que es ese momento en el que el futbolista o el deportista de élite en general deja de jugar profesionalmente, ¿no? Y me gustaría, si pudieses rememorar más o menos, ¿cómo se siente uno al tener que gestionar ese final de una carrera deportiva? Es decir, ¿cuáles son las dificultades que se te presentaron a ti cuando pues cuelgas las botas? ¿Cómo recuerdas ese momento en el que se apagan los focos pues de las cámaras de televisión, de la prensa, etcétera? ¿Cómo gestionaste eso o cómo recuerdas ese cambio? Bueno, es un cambio muy duro, la verdad. Yo creo que lo nota sobre todo la gente que está a tu lado, ¿verdad? Con el paso del tiempo, mi mujer me dice, cuando yo digo, no, yo lo llevé bastante bien, cuando esta conversación que estamos teniendo ahora, ¿no? Como, Sí. no, yo lo llevé. Y ella dice, sí, bastante bien, sí, bastante bien. Sí. Claro, porque es que te falta lo que llevas haciendo pues, toda la vida, 18 años desayunando, cogiendo el coche, yendo a la ciudad deportiva, entrenar. Bueno, pues es un cambio de rutina bestial y sí que cuesta, ¿no? Y bueno, y alguna lágrima ahí a escondidas sí que se te escapa, porque claro, es que no, todo lo que hagas no tiene nada que ver con el fútbol. Es decir, bueno, entrenador, vale, ¿no? Pero eso es paso a paso, no empiezas ya siendo un entrenador de élite, ¿no? Que puedas un poco... Claro, y es una situación complicada y sobre eso es muy importante, sobre todo la gente que tienes a tu lado, tener la cabeza ocupada. Yo estuve, bueno, pues un año me dediqué un poco al tema del césped artificial, una empresa... Bueno, pues ibas matando el gusanillo, dije, bueno, estás en los campos de fútbol. Bueno, no soy futbolista, pero yo viendo los campos de fútbol. Y bueno, y pasé, sí que yo creo que un año, digamos, 8, 10 meses, hablando claro, jodidillos. Pero después, bueno, te adaptas, porque no te queda más remedio y vas buscando, bueno, pues eso, cosas que hacer. Y te vas metiendo en el fútbol, sigues viendo fútbol, empiezas entrenando con los... Bueno, y al final es un cambio que hay que hacer, pero que cuesta seguro. Y tu transición ha sido a los banquillos y me pregunto pues supongo que tu intención será pues ir subiendo poco a poco, ir trabajando y quizá ir pues encargándote de equipos de mayor nivel poco a poco, no sé, pero ¿tú te verías como entrenador del Real Club Celta de Vigo en un futuro lejano o a medio plazo?
Vamos a ver, tú cuando empiezas como entrenador, lo que quieres es estar lo más arriba posible. Y evidentemente yo pues lo que quiero es escalar y cada año un pasito, como bien dices, y si puedo estar en segunda B el año que viene no estar en tercera, y si puedo estar en segunda A no estar en segunda B, pues lógico, ¿no? Y bueno, es una opción. Yo creo que es difícil, porque aparte, bueno, la historia dice que muy pocos entrenadores de casa han entrenado al Real Club Celta, ¿no? Entonces, bueno, es casi una utopía, pero bueno, pues sí que me veo capacitado, por supuesto que sí, porque al final, digo, esto del fútbol, como te decía antes, yo creo que el hecho de haber vivido desde dentro tienes cierta ventaja, y después, evidentemente, tienes que hacer, bueno, pues sobre todo, ser un buen psicólogo y tratar de que el equipo crea en lo que tú le dices, y sobre todo ser honesto con el futbolista. Yo creo que, como toda la vida, si tú eres honesto y vas de cara, no tienes mucho ganado. No puede venir un futbolista a quejarse porque juega, porque no juega, pero no a decirte que le mentiste. Yo creo que eso a un profesional es lo que más le duele. Por lo menos en mi caso era lo que más te molestaba, independientemente de que juegues o no, o tengas momentos en que juegues o no juegues. Pero sí que desde luego, claro que me gustaría y sería magnífico poder entrenar al Club Celta, por supuesto que sí. Y como aficionado y como celtista de corazón, que ha jugado además en el Celta durante años, ¿qué piensas que le hace falta al Celta para no estar sufriendo ahí hasta el último minuto, como hemos estado en las últimas temporadas? ¿Qué se está haciendo mal o mejor? ¿Qué se podría hacer mejor para mejorar esto? Bueno, yo creo que la verdad, con la llegada de Coudet, yo creo que se ha dado un paso, el equipo ha dado un paso al frente, ¿verdad? Yo creo que esto siempre digo que, como decía antes, el fútbol depende en gran medida de los futbolistas. Estos futbolistas son los mismos que estaban con Javi Gracia, ¿no? Perdón, con Óscar García. Óscar García, sí. Y los futbolistas también, dentro de esa, muchas veces yo creo que el futbolista se escuda en la responsabilidad grupal, en la responsabilidad del equipo, ¿no? Pero después cada futbolista tiene su responsabilidad individual dentro del equipo. Y ahí yo creo que, bueno, pues muchas veces se escudan un poco en eso, ¿no? Pero yo creo que con Chacho el equipo ha mejorado siendo un equipo mucho más dinámico, un equipo mucho más profundo, quizás no tenga tanto el balón en zonas donde el contrario no le haces daño o donde te deja el contrario. Estamos viendo que el equipo, bueno, está haciendo goles, jugadores como Santimina, como Bryce, por supuesto Yago Aspas, Nolito, bueno, pues que están siendo importantes. Bueno, yo creo que esa es un poco la idea que tiene el equipo y que tiene que tener, ¿no? La idea tiene que ser, bueno, pues estar en la mitad de la tabla, no sufrir, y evidentemente, bueno, pues con 2 o 3 retoques cada año, y hacer buenos fichajes, y después, por supuesto, seguir tirando la cantera, porque creo que hay jugadores muy, muy interesantes, pero a esos jugadores de la cantera lo que no le podemos es dar la responsabilidad desde ya de ser importantísimos en el equipo y ser los jugadores titulares y los que nos van. No, yo creo que tienen que ir poco a poco, con gente, 2, 3 futbolistas de cierto nivel que den un poco de personalidad al equipo, y ahí armar después con jugadores de casa, que hay muy buenos jugadores. Y yo creo que esa un poco tiene que ser la idea, y no sufrir, porque creo que Vigo, el Celta, tiene capacidad para tener un buen equipo. Eso pues es fútbol. No significa que un año sufras, ¿verdad? Pues porque las cosas no salen. Pero sobre todo estar en una zona tranquila, y si fallan los equipos de arriba, los que están por encima, de mayor presupuesto, de mejores jugadores, bueno, pues estar cerca en Europa. ¿Por qué no? Yo creo que no es inalcanzable, pero sobre todo los pies en el suelo. Yo creo que en eso los futbolistas sí que tienen que ser, bueno, pues más responsables y poner, bueno, pues por momentos determinados un poco más. Y sobre todo, como decía antes, no cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien no hace falta nada más. La dinámica del equipo va, sino cuando las cosas no van tan bien, donde todos necesitan poner un poco más de su parte, y ahí para eso necesitas tener gente con experiencia, ¿no? No puedes darle todo el peso del equipo a los chavales que acaban de subir y que llevan una temporada con 20 años en el primer equipo, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sé si Fernando tiene alguna pregunta final. Yo sí tengo una, pero le voy a permitir a Fernando que vaya primero.
simplemente que coincido con Jorge en que a la cantera hay que cuidarla bien y darle progresivamente paso al primer equipo. Pero claro, hay situaciones como la de la escasez de fondo de armario que tiene el Celta este año y los años anteriores que hacen que pues obligatoriamente a un chaval pase de jugar en Barreiro a jugar en Balaídos contra equipos de primerísimo nivel. Pero claro, eso ya es, yo creo, labor de despacho, ¿no? Ahí es donde Claro, empieza el origen del problema está ahí, ¿no? Yo creo que esperemos que este verano sea diferente a los demás, ¿no? Ojalá. claro, totalmente de acuerdo. Es que es eso, ¿no? Creo que la dirección deportiva no puede pretender traer a jugadores o que la cantera sea la columna vertebral del equipo. Es decir, la columna puede ser Yago Aspas, Santi Mina, creo que no, pero bueno, Rubén, pero después tienes Tapia. ¿Perdón? Tapia, Renato Tapia, por ejemplo. Digo de la cantera, por supuesto. Ah, Tapia, perdón, sí. Claro, yo digo, Renato Tapia, que no mejor artista, Tapia. Claro. Por supuesto, claro. Y a partir de esa columna vertebral sí que puedes añadirle, ¿no? Pero tienes que gastarte la pasta. Claro. Claro, no, sí, y el Celta yo creo que está en condiciones de eso, pero bueno, al final esto, volviendo un poquito antes, ¿no? Esto es una empresa ahora y el jefe es Mourinho y al final querrá sacar rendimiento y si puede tener un jugador de 9, pues no querrá tener a uno de 13, porque Claro. el fútbol, bueno, pero al final lo que decíamos antes, para la afición ese sentimiento, ¿no? Pues va mucho más allá de que esto es una empresa, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que, como decimos muchas veces en el programa, en el Bar Celeste, lo económico tiene que ir de la mano deportivo también, porque un Celta en segunda división no es tan rentable, ni mucho menos como un Celta en primera, ¿no? Claro, es que eso es obvio, ¿no? Bueno, mi última pregunta ya para terminar, Jorge, porque ha sido un verdadero placer poder charlar contigo y hablamos del VAR, las nuevas tecnologías y todo eso, cómo el fútbol ha cambiado, ¿no? Desde la época en la que tú jugabas en los 90 hasta ahora, ya a principios de los 2020. Pero ¿hay alguna cosa, Jorge, del fútbol de tu época que no exista ahora y que tú eches de menos cuando ves fútbol como aficionado o cuando entrenas fútbol como técnico? No sabría decirte. Yo, pues quizás, fíjate, quizás el contacto con la afición. Quizás esa cercanía que puedas tener. Yo me acuerdo de estar entrenando y estar la afición allí al lado. Hoy en día está entrenando y están los aficionados incluso en el Atlético de Madrid. Que ahí también tengo una anécdota muy buena con Luis Aragonés. Porque me acuerdo que veníamos un partido, habíamos perdido. Y estaban unos aficionados allí y bueno, y estaban pues matándonos, claro. Entonces se fue a cara allí y les dijo, como no se callen, los echo. Y le dicen, pero ¿cómo nos vas a echar si estamos fuera? Bueno, pues nos vamos del campo. Y se callaron. Ese contacto, ¿verdad? Eso es un poco quizás lo que más echo de menos. Y por supuesto, bueno, pues ya volviendo un poco ya las instalaciones, todo los campos que no. En mi época del Celta, nosotros íbamos a entrenar a Pontareas, a La Guardia, claro, eso, ¿sabes? Bueno, hace muchos años, evidentemente, ¿no? Y esas instalaciones sí que ahora son fantásticas y claro, eso sí que se echa de menos también, posiblemente, ¿no? Pues sí que en Valencia ya con la ciudad deportiva ya fue otra cosa, pero me acuerdo en el Celta que nos pegábamos unos viajes para ir a entrenar. Jorge Otero, un verdadero clásico, ya no solamente del Celta, sino recordado con cariño por aficionados de otros equipos como Valencia, Betis, Atlético de Madrid, Elche, por supuesto, por todos los aficionados de la selección española de esos años 90, en los que Fernando y yo éramos mucho más jóvenes que ahora. También Jorge Otero era más joven, aunque no se note. Y vamos, ha sido para nosotros un verdadero placer. Yo te había seguido en Twitter desde allá hacía bastante tiempo y me daba la sensación de que eras una muy buena persona y esto se ha confirmado en esta charla que ha sido un placer. En distancias cortas pierdo bastante, no gano. Bueno, eso habrá que comprobarlo en persona cuando la pandemia nos lo permita. Bueno, pues sí, es verdad. En todo caso, muchas gracias, Jorge, por estar aquí en los micrófonos de
del Bar Celeste. Toda la suerte del mundo para el Alondras de Cangas y para ti como entrenador en un futuro próximo, a medio plazo y a largo plazo. Y ya sabes que tienes aquí en el Bar Celeste tu casa y cuando quieras volver, pues será un placer para nosotros, como lo ha sido charlar hoy contigo. Muchísimas gracias. Os da, encantado, y cuando queráis, bueno, lo he pasado genial recordando ahí batallitas, o sea que cuando queráis, aquí tenéis mi teléfono, estamos en contacto, lo que necesitéis, sin ninguna duda. Muchas Y gracias, nada, Jorge. Muchas gracias a ti también, Fernando, por estar ahí. Y ya sabéis, esto es un programa especial del Bar Celeste. Podéis verlo tanto en YouTube como escucharlo en iVoox. Podéis seguirnos en Facebook también. Y bueno, pues desde luego, si sois celtistas, recordáis a Jorge Otero. Así que dejad comentarios, lo que queráis comentar por ahí abajo. Fernando, siempre nos gusta ver. Fernando, si me ves por ahí, salúdame, porque yo posiblemente ¿Sí? pase, me dé cuenta. Hace poquito te vi por Ramallosa, pero claro, ahora ya me conoces, o sea, antes no, pero ahora sí, o sea que bueno, ya lo tengo en cuenta. Bueno, digo que con la edad me cuesta ya reconocer a la gente. Y Jorge, Perfecto. para terminar, normalmente damos lo que nosotros llamamos oberro celeste, que es ese ala celta. Así que no sé si quieres unirte a nosotros para terminar el programa Hombre, de esa manera. Además, lo recordarás porque es como se hacía en los años 80, en los años 90, a través de la megafonía del Estadio Municipal de Balaídos. ¿Preparados? Sí, vamos. Venga. 1, 2 y 3. Coma sempre o de sempre. ¡Ala! Celta!